Bendiciones, mis amados hermanos, les saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos una noche más para poder compartirle la palabra del Señor. Es para nosotros una grata bendición, es un honor, es un privilegio poder compartir con todos ustedes esta noche la bendita palabra de nuestro Dios. Le damos la más cordial bienvenida y deseamos con todo nuestro corazón que esta preciosa semilla pueda llegar a buena tierra, sabiendo, así como la Escritura dice, que los días son malos, pero aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Así que organicémonos, tomemos las medidas necesarias para que podamos nosotros aprovechar a la mayor cantidad posible el tiempo que tengamos para también edificar nuestro espíritu, edificar nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos edificar nuestro intelecto también. Así que le damos la más cordial bienvenida. Es para nosotros un placer, es un privilegio y, como siempre le digo, es una gran responsabilidad también poderle compartir la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche estaremos hablando acerca de los espíritus que influencian, los espíritus que causan una influencia sobre nuestras vidas. Y bueno, es nomás podernos dar cuenta de que aquí en este mundo natural en el que nosotros nos estamos cotidianamente desenvolviendo, es el resultado, según la palabra bendita del Señor, es el resultado de un mundo espiritual que causa un efecto en el mundo natural. Por eso es que cada vez que nosotros vemos acontecimientos naturales, estos tienen como que le diría, un efecto primero en el mundo espiritual. Y este mundo espiritual que se está movilizando, que se está moviendo, que está trabajando de alguna manera, pues definitivamente tiene efectos en la vida espiritual. No se olvide que no le diría el 100%, pero la gran cantidad, la mayor parte de los efectos que nosotros vivimos en la tierra son causados por entidades espirituales. A veces nosotros no queremos reconocerlo, a veces nosotros no queremos comprender quizás esta gran realidad, pero definitivamente eso es lo que sucede cuando el mundo espiritual se moviliza, el mundo natural empieza a recepcionar, a recibir el efecto de lo que sucede en el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos oraciones, nuestras oraciones son netamente espirituales, ¿verdad? No estamos haciendo absolutamente nada en esta tierra, a más de cerrar los ojos muchas veces, postrarnos o a veces estar sentados, la posición que usted tome para orar. Esa acción que parece tan inofensiva, pero tan natural, tan visible, tiene un efecto poderoso en el mundo espiritual. El bautismo, el sumergirse en las aguas, que es algo tan natural, tiene un gran efecto en el mundo espiritual. El leer la palabra, por ejemplo, es tan sencillo a veces como que yo agarro un libro, ¿verdad? Y empiezo a leer. Esa actividad espiritual, esa actividad natural, mejor dicho, tan sencilla, porque obviamente, bueno, hace algunos años, ya no mucho ahora, ¿verdad? Hace muchos años o algunos años la gente todavía tenía la buena costumbre de leer y estar ahí con los libros. Y entonces esa acción tan natural tiene connotaciones poderosísimas en el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando usted va a orar, lo que está haciendo es una brecha en el mundo espiritual para poderse comunicar con Dios, y desde las alturas, los niveles espirituales, Dios ejercitando y ejerciendo una respuesta a la oración, y para esa respuesta Dios moviliza ángeles, moviliza el mundo espiritual, moviliza los recursos, moviliza la salud, moviliza todo lo que nosotros tengamos en necesidad. Así que déjeme decirle que lo que está sucediendo en nuestras vidas es sencillamente un efecto de lo que está pasando en el mundo espiritual. Bueno, vamos esta noche a estarles compartiendo, le decía, de la palabra del Señor. Vamos a estarles compartiendo la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que realmente deseo es que podamos todos juntos avanzar en este nivel, avanzar en este sentido, porque lo que sucede es que cuando nosotros estamos afianzados en la palabra, estamos creciendo en la palabra del Señor, sucede que
el mundo espiritual va a tomar una connotación mucho más eficaz, mucho más importante. El mundo espiritual va a avanzar, va a darse a luz, si vale el término, en esta vida natural. Va a haber una respuesta poderosa, va a haber una respuesta gloriosa, así como que quisiera que vengas, ¿verdad? Ven. Entonces lo que sucede es que cuando yo estoy haciendo una acción en el mundo es natural, le estoy diciendo ven al mundo espiritual. Entonces, en base a ese sentido, en base a ese principio, lo que quiero que vayamos nosotros esta noche a ver es que el Señor definitivamente nos ha dejado herramientas, nos ha dejado también, que le digo, armas, nos ha dejado estrategias y nos ha dejado un sinfín de actividades para las cuales nosotros deberíamos comenzar a movilizarnos, comenzar a tener algún efecto en el mundo espiritual. Por eso, mi amado hermano, esta noche quiero hablarle de los espíritus influenciadores. Así como cuando, por ejemplo, las personas, llámese hermano, naturales, llámese espirituales, cristianas o no cristianas, muchas de ellas conocen el mundo espiritual. Por eso es que está suscitándose ¿qué le diría? Una suerte de respuestas espirituales a todos los acontecimientos. Allá al lado hay por favor apágame, allá al lado del monitor. Está suscitándose todo un movimiento de efectos, ¿verdad? Bájamelo todas las palancas de la derecha. Gracias, todas abajo. Gracias, ahí está bien, bájalo todo. Ok, bueno, estamos aquí perfecto, ahí está bien. Entonces, les decía que hay un movimiento espiritual en esta tierra, que nosotros no lo hemos percibido, pero sí gran cantidad de gente sí lo ha percibido, y ese detalle está dándose a luz, se está dejando ver que más allá de los acontecimientos, le digo, que estamos nosotros viendo, lo que sucede es que hay un mundo espiritual que está, ¿cómo le diría?, haciendo una influencia, está haciendo un peso, si vale el término, sobre nuestras vidas, para que nosotros no podamos ejercitar el llamamiento del Señor, o en el caso de nuestro Dios, para que más bien tengamos auxilios, tengamos ayudas, y eso nos pueda a nosotros causar una tremenda y gran bendición, porque se está movilizando el mundo espiritual, y eso es importante para que todos nosotros lo vayamos a comprender. No estamos solos, de ninguna manera, así como la palabra del Señor dice que más son los que estaban con nosotros, ¿verdad?, que los que estaban contra de nosotros. Hay un Dios, hermanos amados, que está listo y dispuesto para que nosotros podamos terminar la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. Así que lo que le digo, si me prendes la luz, te agradecería. Si lo que Dios está haciendo, hermano amado, es la operación espiritual sobre nuestras vidas. Es lo que el Señor está haciendo. Entonces, dentro de ese principio, la Biblia habla, hermanos, de que había en la palabra del Señor efectos espirituales. No todo lo que nosotros estamos viendo son efectos, ¿qué le diría?, efectos naturales. No todo lo que estamos viendo son efectos, ¿qué le diría?, causa y efecto, ¿verdad? Pero hay un efecto, una causa natural, y hay un efecto espiritual. De todo lo que el hombre hace, tiene un efecto en el mundo espiritual. Le decía, la oración hace una apertura de los cielos. El ayuno nos hace sensibles al mundo espiritual, nos hace detectar más el mundo espiritual. ¿Por qué cree usted que a veces hay gente que no le gusta, por ejemplo, el ayuno? Por eso no está sensible al mundo espiritual, no se da cuenta de lo que está sucediendo, no percibe las cosas del espíritu. El Señor les decía claramente que si ustedes no son capaces de discernir lo natural, ¿cómo van a discernir lo espiritual? Entonces, un efecto, mire, una acción tan pequeña como el ayuno, lo que produce en nosotros es causar un agudo discernimiento espiritual. Es detectar lo que está pasando en el mundo espiritual, es aguzar nuestros sentidos, es sensibilizarnos en nuestros sentidos. Porque mire, el que domina su boca, la Biblia dice que es sabio, pero el que domina su vientre,
que domina su boca, todo el complemento, el aparato digestivo, pues definitivamente va a, ¿qué le digo? Va a trabajar, va a pulir su vida en el sentido de, hermano, sensibilizar el mundo espiritual. Cuando alguien se bautiza, Dios mío, una acción que aparentemente es tan sencilla, ¿verdad? No sé si usted ya tuvo el privilegio de bautizarse. Cuando alguien va a las aguas bautismales y es sumergido, porque bautismo significa inmersión, ¿verdad? No significa aspersión con agua. No es que te mojen un poco, sino que significa aspersión, es sumersión, es sumergir a la persona. Entonces, ese efecto tan pequeño que podríamos nosotros diariamente o cuando se podría, ¿verdad?, ir a la piscina, sumergirnos, salir, parecería que no tiene efectos, pero en el bautismo cambia la figura totalmente, porque la gente cuando va al bautismo y se sumerge y luego emerge, que son cuestión de segundos, serán a lo máximo, que le digo, 3, 4 segundos, no creo que voy a hacer más, ¿verdad? Ese pequeño efecto de 3, 4 segundos en la inmersión a la persona, y cuando emerge la persona, el mundo espiritual es como que se detuviera hace 2000 años atrás, en esa vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Mire, esos segundos como que encajan en el mundo espiritual. Dice la Biblia que cuando vamos a las aguas bautismales es cuando yo me sumerjo, es cuando yo estoy siendo enterrado con el Señor Jesucristo, estoy siendo participante en la muerte del Señor Jesucristo, y cuando emerjo estoy siendo participante de la resurrección de Jesucristo. Una acción natural tan sencilla, tan aparentemente tan insignificante, pero en el mundo espiritual es tan importante, porque después de emerger del agua, pues definitivamente el mundo espiritual, al que le digo tiene efecto, no nos mira como nos miraban antes. Quizás antes nos miraban como pecadores, desprovistos de la cobertura, desprovistos del amor, desprovistos de la fuerza, varias cosas, ¿verdad? Pero cuando ya emergemos revestidos del Señor Jesucristo. Entonces, dése cuenta que acciones aparentemente tan sencillas en esta tierra tienen efectos pero sumamente poderosos en el mundo espiritual. Entonces, avanzando en este punto que para mí es importante, lo que le quiero decir en esta noche es, mi amado hermano, que el mundo espiritual influye sobre el mundo natural. Así como le acabo de dar un pequeño pincelazo, que las cosas tan pequeñas en este mundo, las cosas tan sencillas, a veces el bautismo, un ayuno, la oración, que parecen tan sencillas, tienen influencias tan grandes en el mundo espiritual, también viceversa. De la misma manera, las acciones espirituales tienen efectos, hermano, poderosísimos en el mundo aquí terrenal. Por eso déjeme decirle, hermano amado, que aquel que ha logrado descubrir, aquel que ha logrado entender los movimientos naturales, espirituales naturales, pues está caminando un paso adelante de los demás. Y aquí le voy a leer una cita bíblica porque dice la palabra, algo que nos enseña, nos va como que más o menos ubicando en este sentido. En el libro de Mateo capítulo 12 del 43 al 45 se habla de una liberación de una persona. En Mateo 12, 43 al 45 se habla de un espíritu inmundo, ¿verdad? Muchos le llaman un alma no ascendida, un alma no purificada, un alma que quedó divagando, por así decir, ¿verdad? Se convirtió en un espíritu inmundo. Entonces, dice la Biblia que el espíritu inmundo sale del hombre, así dice en Mateo 12, 43. Pasa por lugares secos, áridos, buscando descanso, y no los halla. Entonces dice más adelante, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces, toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final, dice, de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Ahora, quiero que hagamos aquí algunos apuntes que creo son demasiado importantes. ¿Cuáles son los apuntes, mi amado?
La Biblia habla de cuando una persona es liberada, una persona se le quita esa carga que tenía, puede ser por liberación, puede ser por ministración, etcétera, etcétera, porque el Señor dice que vino a liberar a los cautivos, Él vino a darnos libertad, a la apertura de cárceles, eso vino el Señor. Entonces, cuando sucede eso, a nosotros nos corresponde tener sumo cuidado de la vida que estamos llevando. A nosotros nos compete llevar una vida muy acorde a la vida que Dios quiere que llevemos. Por eso dice la palabra del Señor que estos espíritus hacían y causaban sobre estos grandes influencias. Pero dice que volvían otros 7 peores, entonces 7 más el 8 era un número de reinicio, entonces volvían a reiniciar en maldad la vida de la gente. Y dice la palabra, así le va a pasar a esta generación perversa. Entonces quiero que veamos, porque dice la Biblia que cuando el espíritu salía, dice que se iba a buscar lugares áridos. Dice ahí en su Biblia, lugares secos. Eso es lo que nos está diciendo la bendita palabra del Señor, áridos y secos. Entonces, esta palabra, hermano, seco, árido, es la palabra como que más o menos buscaban dónde activar, ¿verdad? Dónde pueden causar una activación. Lo seco es un buen territorio para el enemigo. Por eso la Biblia dice que el Señor mandaría su lluvia temprana, su lluvia tardía. Dice la Biblia que mandaría su lluvia a su tiempo. Eso es sumamente glorioso. Porque lo que Dios jamás quería es que nosotros vivamos una vida de sequedad. Una vida de sequedad emocional, por ejemplo, ¿verdad? Por donde ya no hay sentimiento, ya no hay emociones, como que se ha quedado frustrada alguna parte de nuestra vida. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de conocer algún hermano que, bueno, por cosas de la vida, él vive en otro país, por cosas de la vida, él tuvo más o menos como 23, 24 años. Él tuvo un fracaso en su vida matrimonial. Él se divorció. Tenían 2 hijos. Y bueno, los hijos quedaron en la tutela de él. La esposa se fue y él tuvo que darles los hijos a la mamá, o sea, a su abuela, a la abuela de los niños. Él por ese problema que tuvo se pausó en la vida. Se pausó en esa edad. Él ya debe tener más o menos como unos, ¿qué le digo, hermano? Unos 30 y tantos años. Pero él vive como un muchacho de 20 y tantos. El momento que él tuvo un problema emocional, se pausó, se secó. Y de ahí en adelante continuó su ciclo biológico, ¿verdad? Un cumpleaños, otro cumpleaños, otro cumpleaños. Pero él quedó pausado, él quedó seco. Por eso, mire, la Biblia dice que los espíritus salen y buscan lugares secos, gente con sequedad, para activar su operación diabólica. Por eso, hermano amado, uno de los riesgos que corre la cristiandad es quedarse seco. Acuérdese cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. O sea, estamos hablando de líquido, estamos hablando de agua, estamos hablando de saciedad. Le dice, dame de beber. Y le dice el otro, pero si tú no tienes con qué sacarle, le dice la samaritana al Señor Jesús. Y de repente le responde y le dice, si yo te doy, es lo que yo te voy a dar es agua que salta para vida eterna. Agua que salta para vida eterna. Le estaba diciendo, tú estás seca, le estaba diciendo a la samaritana. Mira, mujer, le dijo en pocas palabras, se lo voy a traducir este mensaje, hermano. Le estaba diciendo, mira, mujer, tú has tenido 5 maridos y el que tienes tampoco es tu marido. Tenía 6 esposos ya, había pasado 1, 2, 3, 4, 5 y con el que vivía tampoco era su marido. Ella tenía una sequedad emocional impresionante. Y le vuelvo a repetir, aunque usted tal vez no me vaya a creer, si por así decir, ¿verdad? Tal vez usted diga, no, pastor, yo no creo en los demonios, no creo en los espíritus, yo no creo ni en esto, no creo ni en aquello. Pero déjeme decirle que sí son reales, sí son veraces, existen y se manejan en un mundo espiritual. Y ellos causan un efecto en el mundo natural. Entonces, esta mujer tenía los sentimientos, las emociones secas. Qué tremendo es eso, hermano. Tenía ya el alma seca. Por eso es que cuando tenía una relación, una nueva pareja, fracasaba. Y no fracasaba porque la suegra se metía, el hombre
era mala persona porque, déjeme decirle, corrieron por su vida como 6 matrimonios. Entonces el problema no eran los hombres, hermano, el problema era la señora, la samaritana. Entonces ella tenía una sequedad en su alma. Fíjese, si usted hace un estudio, ahí va a encontrar las 6 sequedades de la mujer, o las 6 sequedades, o las 6 necesidades de la mujer que quedaron inconclusas. Entonces, esta mujer, la samaritana, lo que hace es, hermano, tener la vida seca. No había regado su área emocional, no había regado su área espiritual. Si usted regaría su vida espiritual con la oración, le dije hace un momento, ¿verdad? Que la oración es una acción tan sencilla, pero es tan poderosa en el mundo espiritual que riega el espíritu, riega el alma, nos llena de saciedad el alma. Por eso la mujer samaritana no había, hermano, disfrutado ni un. Ella dijo, se enamoró del primer esposo que tuvo, muy enamorada, muy apasionada, pero el apóstol Pedro decía, yo no te puedo dar lo que no tengo, ¿verdad? Lo que yo tengo, eso te lo doy. Eso decía el apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo yo voy a dar amor si no tengo amor? No sé lo que es el amor. ¿Cómo voy a dar yo satisfacción si yo mismo no estoy satisfecho conmigo mismo? Se lo dije varias veces, la medida del amor es usted, la medida del perdón es usted, la medida de la felicidad es usted, la medida de la corrección es usted. En pocas palabras, la medida de todo es usted. Entonces, mire, el Señor Jesucristo se aparece. La mujer samaritana iba al mediodía a sacar agua todos los días. Esa fuente ya era conocida. Es como que la gente quiere intentar, pero le va mal, fracasa, no va bien. Entonces la mujer samaritana estaba seca, ¿verdad? ¿Y cuánta gente habrá que está viviendo en sequedad emocional? ¿Cuánta gente habrá en sequedad económica? Dios mío, lo seco es sinónimo de buen terreno para que operen los espíritus inmundos. Lo seco es sinónimo, no estoy hablando de tierra seca, no le estoy hablando de un desierto, no le hablo del desierto del Sahara ni el desierto de Atacama, no le estoy hablando de esos desiertos, le estoy hablando de lugares desérticos, lugares que se quedaron secos, desiertos, que donde el Espíritu de Dios no está habitando, no está morando, porque usted en algún momento deshabilitó, esterilizó ese lugar para que el Espíritu de Dios se pueda movilizar. Mire, fíjese qué tremendo es esto, porque en el Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba llena de agua, ¿verdad? Pero había agua, hermano. Dice que las aguas estaban por todas partes, no era como un mar inundado, no. Dice que las aguas estaban en todo, por así decir, hermano, para que entendamos un poco más. Es como que las aguas estaban en todo lo que era, hermano, la capa de ozono. Era un mundo de agua, era todo acuático, pero había agua. Y usted sabe, ¿verdad?, que donde hay agua hay vida. Pero en esa agua, ahí se movía el Espíritu de Dios. No sé si fluía, no sé si caminaba, no sé si navegaba, hermano, pero ahí se movía el Espíritu de Dios. Pero en los lugares desérticos es donde, hermano, la obra demoníaca, la obra satánica se va a mover específicamente. Y mire, aquí vamos a avanzar un poco más para que podamos entender lo que le estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, lugar desértico es igual a buen territorio para que el diablo pueda operar su maquinaria de destrucción. La samaritana tenía las emociones secas, tenía, hermano, un futuro promisorio seco. Por eso es que cuando se acerca del Señor Jesús, le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. El Señor le dice, bien has dicho, hay algo, hay una esperanza en ti, le estaba diciendo. Bien has dicho, hay una esperanza, porque has tenido 5 maridos y el que tienes tampoco es tu marido. Fíjese qué glorioso es el Señor Jesucristo, que Él no está con el dedo para apuntarnos y juzgarnos y condenarnos, ¿verdad? Él estaba esperando que le diga una palabra de verdad, una sola. Y le dice, llama a tu esposo. Y la samaritana le dice, mira, Señor, yo no tengo marido, ¿verdad? Le estaba diciendo la verdad, porque el que tenía era solamente un conveniente. Era un hombre con el que quizás iba a intentar una nueva relación, pero de seguro que iba a fracasar, porque ya tuvo 5 fracasos. Ella tenía el terreno, el alma estéril, no podía amar, ni tampoco podía dejarse amar.
Por eso le vuelvo a repetir, mi amado hermano, mi querido amigo, no podemos dar lo que no tenemos. Le dije que usted es la medida del amor. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede decir, ámame, si usted no se siente amado. O no puede decir a alguien, yo te amo, si usted no se siente amado, no se siente respetado, no se siente valorado por usted mismo, que es la primera persona. Entonces, cuando el Señor le dice, llama a tu marido, no tengo marido. Oh, bien has dicho, 5 fracasos has tenido. En otras palabras, le estaba diciendo, en ti ha operado un espíritu de divorcio, en ti ha operado un espíritu de soledad, un espíritu de amargura, un espíritu de desconfianza, ya no crees en los hombres, a la primera que te halagan tú las mandas a volar. Le estaba diciendo que ella estaba seca en el alma, y se acuerda usted el verso con el que empezamos, los espíritus buscan lugares desérticos para descansar. Esa palabra descansar es para activarse, para destrozar. Por eso usted no tiene que tener lugares secos en su vida. No tiene que tener una sequedad espiritual. No tiene que tener una sequedad emocional. No tiene que tener una sequedad económica material. Porque ahí es donde los demonios actúan fervientemente para destrozarlo. Por eso, mire, fíjese qué tremendo es cuando la gente no ora, cuando la gente no ayuna, no hace, ¿qué le digo? No lee la palabra, sus ejercicios espirituales, y no está regando, pues se está secando, se va secando, se va secando. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Como la bendita palabra de Dios dice, los espíritus inmundos van, buscan lugares secos, desérticos y ¡plup!, los cazaron. Hermano, eso es terrible, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama la atención es, como le digo, hay lugares secos en nuestras vidas. La Biblia habla de que hay huesos secos. Por eso hay enfermedades en los huesos. Mira, la Biblia dice, hermano, en los Salmos, el salmista David decía, mientras callé, dice la palabra, mis huesos, dice la Biblia, envejecieron. Mientras yo me callé, dice, mis huesos envejecieron. Entonces, una de las causas, hermano, de los problemas de artritis, ¿verdad? Problemas en los huesos, es cuando la gente no ha perdonado. Cuando no perdona la gente, empieza a entrar una sequedad en los huesos. Por eso la palabra del Señor dice claramente, mientras callé, mis huesos envejecieron. Entonces, hay una vida seca. Dice que los huesos se secan. Dice la Biblia que los árboles se secan. En el libro del profeta Isaías, eso es un sinónimo de que tu prosperidad se secó. Dios mío, ¿cómo puede ser, hermano, que ahora mucha gente esté caminando con problemas económicos en medio de la pandemia? Obviamente, hermano, trabajos cerraron, empresas quebraron, la liquidez ya no es la de antes, los trabajos no son los mismos. Pero déjeme decirle algo, hermano amado, el que sembró a su tiempo cosechará. ¿Cómo yo voy a sembrar? ¿Cómo yo voy a cosechar si no he sembrado? ¿Cómo yo voy, hermano, a cosechar si yo he sembrado pero no he regado? Dice la palabra del Señor, hermano, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así de sencillo dice. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque hay huesos secos, ¿verdad? La gente se calla y empieza a haber problemas en los huesos. La gente se le seca, dice que hay árboles secos. Es como que, hermano, se le secó, ¿verdad? La bendición, porque el árbol es sinónimo de una vida próspera, hermano, las hojas bien copiosas, hay frutos, pero cuando el árbol se seca es como cuando la economía se seca. Y ese lugar es para los demonios un buen lugar para atentar, hermano, contra la economía de la gente. Entonces, mire, vamos a ver qué más seco hay. La Biblia dice que habían raíces secas. Habían, dice la palabra de Dios, raíces secas. Eso es triste, porque a nosotros nos deja ver algo bien impresionante, las raíces secas. Entonces, cuando habla de este punto, hermano, que es vital, dice la Biblia que habían raíces secas. La raíz seca es sinónimo de una vida íntima seca, una vida conyugal que se ha secado. Y no se olvide que el lugar desértico es un buen lugar para que los demonios vayan a operar. Por eso la palabra dice que no se, ¿cómo se llama esto? Que no se aparten los matrimonios, ¿verdad? Que no se separen, a no ser por mutuo consentimiento, para dedicarse sosegadamente a la oración.
y después de eso vuélvanse a juntar para que Satanás no los vaya a tentar. Pero ¿cuánta gente tendrá sequedad íntima, sequedad sexual en las parejas, en los matrimonios? Cuando hay sequedad, hermano, el diablo se va a meter a esa familia. Cuando hay sequedad económica, usted no sembró, hermano, a su tiempo. La Biblia dice que Isaac sembró en año de crisis. Hermano, eso fue terrible, conocer a este hombre llamado Isaac. Isaac sembró en año de crisis, de necesidad, le fue obediente a Dios, y dice la palabra que ese año Isaac cosechó al 100 por 1 por la obediencia. Y dice la palabra que él se volvió poderoso. Entonces, ¿cómo puede ser que haya huesos secos? Porque la gente, hermano querido, a veces no riega, ¿verdad? Con el bálsamo, con el agua del perdón. Entonces, mire lo tremendo de esto. Lugar seco es lugar donde los demonios operan. Hemos hablado de árboles secos, ¿verdad? Frondosos. Eso habla de prosperidad, eso habla de que le va bien en la vida económica, en la vida empresarial, en los estudios. Mire cómo está, pero de repente se frenó todo, ¿verdad? Entonces, es cuando la Biblia dice que entra esta sequedad por una razón, porque definitivamente lo que causó eso fue que a su tiempo no sembraste y a su tiempo no regaste. Pero bendito es Dios, que está esperando una palabra de verdad de nosotros, así como de la samaritana. Llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, le dijo. No le dijo mentirosa, vives con un hombre. No. Bien has dicho, le dijo. Mire, el Señor está esperando que nosotros vayamos a declarar una palabra de verdad. Él lo que quiere es que digamos la verdad en su presencia, porque está escrito que Él ama la verdad en lo íntimo. Una verdad te puede sacar de la sequedad. Una palabra de verdad te puede sacar de la esterilidad. Una palabra de verdad te puede llenar Dios de sus ríos de agua viva. Entonces, mire, la sequedad, le dije, en los árboles, es sequedad en la economía, es sequedad en la vida pomposa que llevábamos. La sequedad es, hermano, el árbol seco es un sinónimo de que se frustraron las cosas que son visibles. Pero a mí lo que me preocupa es como dice la palabra del Señor. Dice la raíz seca, ¿verdad? En el libro de Joel 1:12 dice la vid seca y se marchita la higuera, también el granado, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secan, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Dice que se secó, hermano amado, la raíz se había secado. ¿Y sabe por qué? ¿Qué significa la raíz seca? Le dije, la vida en intimidad de las parejas se secó. Solo Dios sabe por qué causa, ¿verdad? Pero se secó. Y cuando eso se seca es un gran problema, porque la vida de intimidad de la pareja es un gran porcentaje de la relación que hay en una familia. Entonces, mire, se secó la raíz. Es sinónimo de que se está volviendo un buen territorio para el enemigo. Dice más adelante, eso es en el libro del profeta Oseas, en el libro de Joel, la Biblia dice, la vid se secó. Dios mío, la vid se secó. Eso sí que es triste, ¿verdad? Dice, y se marchita la higuera. Dice más adelante, el granado, la palmera y el manzano y los árboles del campo se secan. Ciertamente, mire lo tremendo de esto en Joel, lo que dice, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Hay gente que ya no ríe, mi amado. Hay gente que ya hace mucho, pero mucho tiempo ya no se alegra, ya no ríe, ya no se siente satisfecho, ya no se siente feliz. Una risa ya es algo ridículo para ellos, una sonrisa ya es algo que afecta. Mire, por eso hay gente que se droga, que bebe, que se burla para reírse, pero su risa ya no es normal, su risa ya no es una risa como quien diría, una risa que es agradable a él mismo, ya no es así. Entonces, mire, cuando usted se va a su casa ya no hay alegría, ya no hay risas porque necesita de estímulos, ¿verdad? Estímulos de alcohol, drogas, mujeres, bromas, burlas, ahí recién la gente se ríe. Por eso dice la Biblia, se secó la alegría de los hijos de los hombres. ¿Por qué se seca la alegría? Porque, hermano amado, la gente, al secarse el alma, se le seca el gozo. Pero bendito sea Dios, hermano, que la Biblia dice que Él nos devolvería, que nos cambiaría el manto de aflicción por un manto de alegría. Hermano,
Si la alegría es gozo para nosotros, si la alegría nos trae, dice la palabra, fortaleza es nuestra, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, la alegría es nuestra fuerza. Pero la gente ya no quiere saber de aquello, para la gente ya. Le dije, si no hay una estimulación X, ya no se alegra la gente. Entonces, qué triste es, ¿verdad? Porque cuando uno no está alegre, le bajan las defensas. ¿Qué más sucede? Le baja, hermano, ya no se siente tan sano como antes. Ahora hay más problemas de salud. La alegría le da paso a un demonio que se llama, y le activa, y se llama el demonio de la amargura, hermano, que empieza a tentar, a destruir la vida de la gente internamente. Por eso la palabra de Dios dice que la amargura es el pecado más contagioso que existe. La amargura, hermano. Por eso la palabra del Señor dice que se secaron los árboles. ¿Por qué se secaron los árboles? Porque se secó la economía. No sembramos a tiempo y no cosecharemos a tiempo. La Biblia dice que se secaron las raíces, se secó la vida íntima, la vida sexual de las parejas. Dice la palabra que se secó. Aquí claramente dice que se habían secado la alegría de los hijos de los hombres. Se secó, ya no hay más alegría. Y la alegría, le vuelvo a repetir, según la palabra del Señor, es la fuerza del pueblo de Dios. ¿No ha visto usted que, por ejemplo, los jóvenes están en la lluvia, pero están riendo y ni se enferman, hermano amado? Pero cuando nosotros, hermano, ya no dejamos de reír, ya no nos alegramos, como que cualquier cosita ya nos golpeaba, nos enfermaba. Es triste, porque la Biblia dice que la alegría es nuestra fortaleza. Alegre. Mire, el Señor Jesucristo, cuando iba a entrar a Jerusalén, no entró llorando. Él entró gozándose, hermano, a Jerusalén. Sabía que allá estaba la cruz. Y la Biblia dice que cuando estaba entrando, toda la gente le ponía los ramos y le decían, Hosana al hijo de David. Le estaban echando los ramos, las flores. Pero él en ese mismo instante, dice la Biblia, que pone su cara como un pedernal. Ojo, tengo que ir allá. Hermano, él ya fue decidido. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia dice que fueron capturados por los babilonios, todo el pueblo de Israel se los llevaron. El error que cometió el pueblo de Israel fue las arpas, ya no había alegría. Mire, la alegría nos trae sanidad al cuerpo, la alegría nos trae fortaleza, pero cuando como dice aquí en el libro de Joel 1:12, ¿verdad? Cuando la alegría se seca, lo que sucede en nuestras vidas, triste y lamentablemente, mi amado hermano, es que le estamos dando un lugar donde los demonios de amargura se activen. Entonces la gente ya no es feliz, ya no ríe. Ahora se le activó, desgraciadamente, la amargura. Por eso la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que no podemos beber de dos fuentes. O bebemos de fuentes de agua dulce o fuentes de agua amarga. Entonces aquí hay otra. En el Evangelio de Mateo 12:10 dice, había allí un hombre que tenía la mano seca, se le secó la mano. Si usted supiera, hermano, que ser tacaño es un pecado, ser tacaño es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque en las manos usted tiene las semillas, y toda persona que vive en el campo sabe que no se puede comer la semilla. Sabe que no puede, hermano, comerse, porque si se come la semilla, mañana ya no tiene que sembrar. Entonces se le secó la mano porque fue hermano, tacaño, fue avaro. Se le secó la mano, ya no era generoso. Y hermano, al no ser generoso, yo ya no estoy sembrando en esta vida. Y cuando uno es tacaño, hermano, se le seca la mano. Lo que sucede, definitivamente, le vuelvo a repetir para que esto quede bien marcado y grabado en su corazón: lugares secos son lugares muy propicios para que los espíritus caídos puedan operar en esa vida. Mano seca, opera un espíritu, hermano, de así, tacañería, ¿verdad? No suelta, mátame, como decía mi abuela, hermano querido. Esos no comen huevo por no botar la cáscara, decía mi abuela. O sea, a tal grado llegaban, Dios de la gloria. Entonces quiero que veamos aquí algunas otras cosas que son bien importantes, porque la Biblia nos habla de esa influencia espiritual, que estos espíritus influyen en la vida espiritual. Definitivamente, cuando uno les da pie a estos. Le dije bien claro, ¿verdad? Cuando yo dejo de sembrar, pues secarme. Yo le di paso a eso. Una acción tan pequeña
como el dejar de sembrar, el dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Eso activa desgraciadamente, mi amado hermano, una actividad demoníaca de pobreza. Porque la Biblia dice, hermano, los profetas menores siembran mucho y recogen poco, pero ¿en qué momento sucedió eso? Dice, se abrigan con muchas ropas, pero no se calientan. Y cuando trabajan, recogen su jornal, su dinero en saco roto. Comen y no se sacian. ¿En qué momento esa gente dejó de estar en semejante tiempo, hermano, de saciedad? ¿En qué momento? En el momento en que ellos se secaron y activaron espíritus que son contrarios a la bendición, a la atracción, a la bendición de Dios, son contrarios. Entonces esa gente se abrigaba pero no se calentaba porque ya estaban secas. Por mucho que se arropaban, no había calor. Por mucho que comían, no se levantaban satisfechos porque permitieron una vida de sequedad. Los demonios operantes entraron en un momento. Por eso, hermano, usted no puede vivir en una vida. Dice la Biblia que cuando Jesús fue al desierto, al lugar desértico, ahí no solamente le estaba esperando Satanás, no es como en las películas, ¿verdad? Que Satanás estaba esperándolo y cuando el Señor Jesucristo aparece le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Vinieron como 3 tentaciones, ¿verdad? Si usted cree que solamente eso pasó, usted no ha leído la palabra del Señor. La Biblia dice que se enfrentó a las fieras del desierto. Hermano, fue terrible el encuentro que el Señor Jesús tuvo, porque ahí estaba un mundo de sequedad, de soledad. El Señor tuvo que enfrentarse como humano y la Biblia dice que venció. Por eso, si el Señor Jesús venció, es que nosotros también podemos vencer. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más para que veamos este punto que es bien importante. Por eso la Biblia dice que había huesos secos, había árbol seco, había raíces secas, la alegría estaba seca y las manos estaban secas. Entonces, dentro de ese panorama, la Biblia habla de que cuando vuelven estos espíritus a los lugares secos, desérticos, son buen terreno. Y ellos dicen, aquí vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada, está desértico, este es un buen terreno para que lo destruyamos, para que destrocemos esta área de su vida. Por eso hay áreas que han quedado golpeadas en la vida de la gente. Por eso en el libro de Tesalonicenses, y todo vuestro ser, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo, 3 cosas, sea presentado irreprensible. Por eso, mi amado hermano, todas las áreas de nuestra vida deberían ser cubiertas y guardadas. Las más importantes y las menos importantes deberían ser revisadas. ¿Cómo anda tu intimidad con tu pareja, con tu esposa? ¿Cómo anda la comunicación? ¿Cómo anda tu economía? ¿Cómo anda tu salud? Deberíamos ir revisando. ¿Para qué? Para no permitir que nuestras vidas caigan en una sequedad. Entonces vamos a avanzar un poquitito más, porque aquí dice la Biblia que cuando este espíritu salió, en el libro de Mateo que leíamos, dice que vuelve y encuentra una vida desocupada, barrida y arreglada. Eso es grave, ¿verdad? Le decía que este es el mejor estado para que los espíritus vengan a influenciar sobre este tipo de gente. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que esos espíritus son operantes sobre la vida de las personas. Así como una acción tan pequeña, hermano, trae connotaciones espirituales tan grandes, un espíritu también puede causar grandes destrozos en la vida de la gente. Por eso, hermano, es menester que nosotros vayamos a recapacitar en nuestras vidas. Entonces dice la Biblia que va y busca otros 7 espíritus peores. Espero que nos alcance el tiempo, hermano, para hablar de estos 7 espíritus peores. Número 1, está justamente un espíritu malo. Un espíritu malo. En 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Mire, mi amado hermano, es vital que usted aprenda este tipo de situaciones, porque dice que está el Espíritu de Dios con nosotros, gloria al Señor. Pero dice la palabra, no lo entristezcas para que el Espíritu Santo se aparte. No hagas cosas ofensivas para que el Espíritu de Dios se aparte.
Hay mucha gente que piensa y dice, yo me he alejado del Señor. El Señor se ha alejado de otros. Es una tremenda equivocación y decimos nosotros, yo me aparté de Dios. No, no, Dios quizás sí se apartó de usted. Hermano, son tiempos de clamar por la misericordia de Dios. Dios está esperando nuestro clamor, está esperando, como le dije hace un momento, ¿verdad? Una palabra de verdad que le digamos, que nos arrepintamos de corazón. El evangelio no puede ser un evangelio, hermano, leudado, un evangelio estirado, un evangelio que solamente te diga lo que quieres escuchar. Tiene que ser un evangelio que te confronte, un evangelio, hermano, que te ponga al asadón y que queme la carnalidad. Porque de lo contrario tendrás áreas de sequedad y tú mismo nunca sabrás cuando vengan los espíritus inmundos y vengan a destrozar, y porque tú hiciste un buen caldo de cultivo en esas áreas de sequedad. Entonces mire lo que sucede. Dice la palabra que Saúl era el primer rey de Israel, apoyado por Dios, apoyado por los sacerdotes, apoyado por el pueblo. Ese sí ganó con mayoría absoluta, hermano, sin fraude. Ese hombre, ese rey, el rey Saúl, el primero de Israel, a ese hombre le estaba yendo derecho, le estaba yendo bien. Mientras obedecía a Dios, todo le iba bien. Pero de repente sucedió en el camino, hermano. Por eso, mientras usted obedezca, todo le va a ir bien, hermano querido. No bien como usted quiera, bien como Dios le vaya a mandar, porque nuestro bien puede ser mal delante del Señor. Entonces, mire, ganó en batallas, el pueblo lo quería, el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Qué más uno puede querer? Hermano, se volvió profeta, tuvo ministerio, ahí profetizando entre los profetas. Hermano, cosas gloriosas le pasó a este hombre llamado Saúl. Pero de repente, ¿por qué viene el espíritu malo? Por una sencilla razón, porque a veces somos precipitados. Dice la Biblia, hermano, que cuando apareció, se hace una ofrenda, ¿verdad? Si se acuerda, en el libro de 1 Samuel 13, cuando, hermanos, el profeta Samuel le dice, ¿sabes? Le dice, no, espérame hasta que yo llegue. Yo voy a celebrar la ofrenda, yo voy a presentar la ofrenda, el holocausto al Señor, porque el único que podía hacer eso era el sumo sacerdote o el profeta, pero no podía hacerlo, hermano amado, el rey, no era la competencia. Entonces dice la Biblia, hermano, que Saúl estaba desesperado, o sea, él quería las cosas ya, ¿verdad? Llame ya, hermano. Él quería el delivery ya, él quería que se acerque ya, hermano, el profeta y venga y haga el sacrificio. No es cuando tú quieres, hermano, no te precipites, no seas precipitado en la vida. Como decía, calma montes hasta Villamontes, decían, hermano, paciencia. Porque lo que hace Saúl es como estaba nervioso ya, hermano. Por eso, cuando uno no conoce a Dios, se pone nervioso, hermano, quiere hacer las cosas ya y vamos y vamos. Bueno, es conforme a la fe de cada uno en esta vida, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había una promesa. El profeta le dijo, yo voy a llegar, yo voy a hacer el sacrificio. Y la palabra dice que esperó 7 días. O tampoco era un impaciente, pero esperó 7 días. Pero al ver, hermano, que el pueblo se le desertaba y de repente se van 30, de repente se van 50, de repente se van 100 y se va empezando a desertar la gente, hermano, Saúl ya tuvo nervios, hermano. Saúl ya dijo, se me está yendo la gente, aquí no llega el profeta, tan tarde hemos quedado a cierta hora y este tipo es un irresponsable. Claro, ¿verdad? Uno siempre mira que este es un irresponsable, que este llega tarde, pero hermano, no se dio cuenta de que el lío estaba dentro de él. Entonces él dice, tráigame el sacrificio, yo lo voy a presentar. Agarra el sacrificio, pone, hermano amado, la ofrenda, empieza a sacrificar, llega, presenta el holocausto. Llega Samuel y le dice, ¿por qué has hecho eso? Es que no llegabas. Sin vergüenza, ¿verdad? Todavía te atrasas y tienes el cinismo de decirme por qué he hecho esto, si yo he sido más responsable que vos, hermano. No es así, hermano querido. Cuando la gente es precipitada, se le cambia el espíritu de Dios por el espíritu malo que lo atormenta. Por eso hay gente que no puede dormir, vive atormentada por sus pensamientos, sus sentimientos. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar? Y Dios mío, no duerme. Así vivía Saúl, porque cuando hizo precipitadamente, precipitado es igual a impaciente, impaciente es igual a que no se desarrolló el fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Entonces, mi amado hermano,
Saúl se puso impaciente, se precipitó a hacer la ofrenda. Entonces el Espíritu de Dios se va y un espíritu malo viene a atormentarlo. Imagínense, hermano. ¿Quién quisiera tener tormentos en la vida? ¿Quién quisiera vivir atormentado? No te precipites, todo tiene su tiempo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, hermano, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. No te precipites, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Que se haga aquí abajo del cielo, en esta tierra, todo tiene su tiempo. No te precipites, hermano amado. No seas desesperado, paciente. Hermano, y la paciencia a veces viene a causa de las pruebas y las tribulaciones. Sé paciente. Mire, si usted ve los testimonios de los hermanos que pasaron el COVID, ellos dicen, pastor, hay que tener paciencia. Esta enfermedad nos lleva, pero hay que tener paciencia. ¿Qué está desarrollando Dios en muchos? Paciencia. Espérate. ¿Qué acaso no dice la Biblia? Ustedes estad quietos y ved que la batalla es de Jehová. Paciencia. Entonces, mire otra vez lo impresionante de todo esto. Saúl, el rey de Israel, le cambian el espíritu de Dios por un espíritu malo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él fue precipitado. No era su trabajo presentar el holocausto. Saúl dice, trae el holocausto y las ofrendas de paz, y los ofreció en aquel lugar, en el monte Gilgal. ¿Por qué le pasó eso a Saúl? Porque fue precipitado. No te precipites. Que no te manejen tus emociones, que te manejen las convicciones, hermano amado. Anote eso en su corazón. Que no te manejen las emociones, que te manejen las convicciones de la palabra. Porque uno obviamente en la emoción, la Biblia dice que el corazón es engañoso y es parte de las emociones. ¿Quién lo conocerá? El corazón nos va a jugar malas pasadas, pero no seas precipitado. Sé paciente antes que ser valiente, dice el libro de Proverbios. Mejor es ser paciente que valiente. Mejor conquistarse uno mismo que conquistar ciudades, dice Proverbios 16:2. Entonces, le repito, mi amado hermano, lo que usted tiene que hacer, no permita que haya áreas desérticas en su vida. No las permita. Espíritus se activan. En este caso, el espíritu malo se activó en Saúl. No permita que tu vida entre a la sequedad espiritual, a la sequedad emocional, a la sequedad económica. No lo permitas. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, pues eso también cosechará. No lo permitas. Entonces vamos a avanzar, y antes de que vayamos a terminar, mire, tenemos poco tiempo. La Biblia habla de que, ¿por qué viene el espíritu? El espíritu malo. No estamos hablando de los 7, estamos hablando del primero, el espíritu malo. Vamos a dejar para el día jueves los otros 6 peores, hermano, ¿verdad? Y dice en 1 Samuel 11:6, dice la palabra del Señor: y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Hermano, ¿sabe por qué viene el espíritu malo y se va el Espíritu de Dios? Por la envidia. Hermano, no sea envidioso. No seas envidioso, hermano querido. La Biblia dice, hermano amado, el salmista David decía, porque tuve envidia de los pecadores, casi resbalan mis pies, porque tuve envidia. Entonces, no tenga envidia. La envidia ni siquiera es, ¿por qué tiene verdad? La envidia es, yo no quiero que tú tengas porque yo no tengo. Esa es la envidia. La envidia no está basada en ¿qué le diría, hermano? En, ay, este se ha comprado o este tiene aquello. No, la envidia es, ¿por qué tiene y no lo tengo yo? Esa es la verdadera esencia de la envidia. Y aquí vemos, hermano, el caso del rey Saúl, hermano querido, que sintió envidia en su corazón. Cuando las mujeres de Israel, dice la Biblia, que cantaron, ¿verdad? Saúl mató a 1000, hermano, viene una canción impresionante. Y no sé por qué la cantan en las iglesias, porque esa canción dudo mucho que haya sido inspirada por Dios. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Lo que causó esa canción de las mujercitas de Israel fue un pánico en el corazón de Saúl, una envidia impresionante.
Por eso, hermano querido, cuando las mujeres empiezan a cantar, Saúl mató a 1000, hermano, yo creo que Saúl se sintió, ¿qué le digo, hermano? El, el hombre de la fama, ¿verdad? Escuchando en su palacio, Saúl mató a 1000. Saúl mató a hermanos. Saúl yo creo que estaba fluyendo. Gloria a Dios, decía Saúl, hermano, mi nombre es ovacionado en las calles, la gente me ama, canta de mi fama. Se sintió bien. Pero la segunda parte de la letra, usted conoce la historia en el libro de Samuel. Las muchachas cantaban, pero David mató a sus 10,000. Hermano, ¿cómo no va a sentir envidia, hermano querido? Por eso la fama, el éxito no radica en todo lo que tú puedas alcanzar humanamente. Porque hoy está y mañana puede ser que no esté, porque la Biblia dice que nuestra vida es como la flor que se marchita al final del día. Hermano, la vida no puede girar en todo lo que has alcanzado. La vida no gira en eso, gira en tu relación con Dios. La vida gira en tu comunión con el Padre. La vida gira en cuanto tú hayas sembrado en tu vida espiritual, cuánto tú hayas alcanzado el favor de Dios y cuánto hayas conocido la mano y el poder de Dios sobre tu vida. No radica en lo material. Por eso Jesús decía, las zorras tienen guarida, yo no tengo ni dónde posar la cabeza, pero era el hombre más feliz de esta tierra. Porque él entendió como hijo de Dios, como humano mismo, hermano, entendió el plan y el propósito sublime del Padre de esta tierra. Entonces, mire, qué tremendo fue que Saúl, hermano, el rey, iba de equivocación en equivocación, de trastabillar en trastabillar en trastabillar, y al último termina suicidándose este hombre. Pero qué tremendo, hermano, porque Saúl, hermano, en su palacio, escuchando Saúl mató a 1000, hermano, estaba feliz, estaba, ¿qué le digo? Estaba contento de la vida. Saúl mató a 1000, Saúl mató a 1000. Pero, hermano, la segunda parte, y David a sus 10,000. David se llenó de tanta bronca, hermano, se llenó de tanta rabia, se llenó de tanta frustración, se llenó de todo eso, hermano, que quiso matar a David. Entonces, ¿por qué viene el espíritu malo? Vuelvo a repetirle y al final le voy a hacer la síntesis de todo. Porque la gente, número uno, la Biblia dice que es precipitada. No te precipites, el consejo de esta noche. No seas precipitado. No te lances, ¿verdad? Vamos, sí, tranquilo. Paciencia. Pesa las cosas. Analiza la situación. Y si es de vital importancia, pregúntaselo al Señor. Por eso, hermano, David no se movía si la palabra del Señor no lo movía. El Espíritu Santo en Génesis 1 no se movía si no había una palabra de Dios. Por eso dice que el Espíritu se movía, pero no operaba hasta que no hubo palabra de Dios. Entonces dijo Dios, el Espíritu de Dios empezó a operar. Aún el Espíritu de Dios estaba sin operar, no estaba operativo. Estaba ahí, hermano, moviéndose, pero no operando, porque aún el Espíritu de Dios necesitaba de una palabra para accionar. Y a veces, hermano, hay gente que su hormona lo mueve. Por eso le dije, ¿verdad? No tome decisiones en sus emociones. Entonces, mire lo que sucede. Y número 3, mire qué tremendo fue esto en la vida de Saúl. La Biblia dice, hermano, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo, hermano, pobre Saúl, hermano querido, le viene un espíritu malo en vez del espíritu de Dios, porque se precipita, porque tiene envidia. Hermano, no te precipites, haz las cosas con calma. Número 2, no sientes envidia. He escuchado, hermano, muchas veces decir, y tal vez usted lo escuchó, ¿verdad? Decir, amigo es el que llora contigo en los momentos difíciles, ¿verdad? Amigo es aquel que sufre cuando tú sufres, llora cuando tú lloras. Déjeme decirle algo, mi amado hermano, eso es fácil. ¿Quién no? Usted ve una desgracia, hasta usted llora, hermano. ¿Quién no lloró viendo películas? Hashiro, por ejemplo, yo sí lloré con ese, hermano. ¿Quién no lloró viendo novelas, hermanas? ¿Quién no lloró viendo desgracias? La mayor parte de la gente llora. Yo le digo esto con todo mi corazón. Amigo es aquel que es capaz de reírse y de gozarse con tus logros
y tus éxitos. Porque llorar con los que lloran es casi sencillo, pero gozarte con los que se gozan es casi imposible, hermano amado. Es casi imposible, porque a veces les antecede la envidia. Por eso, hermano amado, mire qué tremendo fue esto, porque a Saúl, por precipitado, se le fue, hermano, el Espíritu de Dios, le vino un espíritu malo. Por tener envidia, se le fue el Espíritu de Dios, le vino un espíritu malo. Estamos hablando de 7 espíritus peores, apenas estamos en el primero. Y dice aquí la Biblia, en el verso 10 de 1 Samuel 18, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Hermano, lo tomó del cuello. Y dice la Biblia, y este deliraba en medio de la casa. Mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. Ay, qué tremendo. Alguien dijo por ahí, hermano, a Saúl le temblaban, a David le danzaban. ¿Qué es lo que tú quisieras que hagan contigo? ¿Que te tiemblen o que te bailen? Porque, hermano, Saúl mire, aquí hay muchas cosas que nosotros tendríamos que aprender, pero yo sé que a veces el tiempo no lo permite. Ya llevamos 1 hora, hermano. Saúl tenía en sus manos una lanza para herir. David tenía en sus manos un arpa para bendecir. Tú decides, hermano, puedes darte cuenta por esa descripción, tú te puedes dar cuenta de una cosa bien importante. ¿Qué es lo que tú haces? Si tú estás hiriendo a los demás, no te voy a decir que hay un espíritu malo, pero qué tremendo, hermano. Saúl, con un espíritu malo, ¿cuál era la condición de este? Hería con la lanza. La lanza es para herir, la lanza es para matar. La gente que no tiene el Espíritu de Dios está hiriendo y está matando aún a los suyos. Pero en cambio David tenía en sus manos un arpa para bendecir. Hermano, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios ya estaba con David cuando fue ungido allá con su familia. Ya no estaba con Saúl, pero estaba con David. Por eso, hermano, cuando David tomaba el arpa, hermano, y la empezaba hermano, Saúl tenía un respiro, pero no soltaba la lanza de la mano. Qué tremendo es eso, hermano amado. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de ti, cambias el arpa por la lanza. Por eso lanzas palabras a la ligera. Por eso lanzas ofensas. Por eso lanzas maldiciones. Porque quizás el Espíritu de Dios se apartó de ti. Pero ya no es el caso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hoy hay algo que se llama arrepentimiento, de lo cual tenemos nosotros que tomar mano, echar mano de la gracia, echar mano del arrepentimiento, para que vuelva el Espíritu Santo a nuestras vidas y cambie nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en baile, nuestra lanza en arpa pueda ser cambiado. Y finalmente dice el verso 11, cuando Saúl tenía una lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Ay, hermano, ya tenía, hermano, instintos asesinos. Este era un sicario ya, Saúl, hermano. Clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Hermano, Dios sabe librar a los que son suyos del peligro. Dios sabe librar a los justos. La Biblia dice que el justo es librado y el impío entra en su lugar. Mire, mi amado hermano, con esto yo voy a terminar. La Biblia habla, hermano, de que hay espíritus pululando por todo lado. Espíritus caídos, llámese demonios, pero también hay ángeles que están rondando por todas partes. Más son los que están a nuestro favor, mi querido hermano, mi querido amigo, más son los que están a nuestro favor. Entonces lo que sucede es que ellos buscan dónde pueden activarse, dónde pueden estorbar, dónde pueden meterse. Y el mejor caldo de cultivo para los demonios son los lugares secos. Estoy haciendo un resumen. Son los lugares secos. Seca el árbol, se seca la raíz, se seca los huesos. Ellos ven lugares secos donde no se trabajó,
donde no se regó, donde no se sembró. Entonces ellos van y atacan en esa área. Mire, la Biblia dice que cuando una vida está liberada, ese espíritu que salió busca otros 7 peores y les hace la vida imposible. Entonces, vuelvo a decirte y con esto termino. Esos espíritus buscan sequedad en tu vida. Sequedad espiritual, sequedad emocional, sequedad económica, sequedad financiera, sequedad íntima. Buscan las sequedades porque ahí pueden trabajar. Hermano querido, Saúl, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, profetizó, Saúl entre los profetas, que por su desesperación, por su precipitación, perdió y vino un espíritu malo a atormentarlo. La Biblia dice que por la envidia, Saúl le vino un espíritu malo. Solo estamos hablando del malo. Por, hermano, ¿qué le digo? Por ser agresivo, por atentar contra el siervo de Dios, David. Dice la Biblia que Saúl quedó con un espíritu malo. Mire, yo creo que todos nosotros cometemos errores, nadie es perfecto, pero sí, mi amado hermano, deberíamos considerar nuestra vida delante de Dios y no delante de los hombres. Por eso, esta noche, hermano, yo quiero animarle en el nombre del Señor Jesucristo a que usted pueda regar su corazón, pueda regar su vida, a que puedan correr ríos de agua viva desde su interior, a que no le permita, mi amado hermano, por favor, a que espíritus vengan a hacer morada en su vida. No permita. No permita, hermano, que el destructor, el aniquilador, no permita, hermano, que esas potestades vengan a quitarle. No permita que el usurpador, el acusador venga. No lo permita, sino que usted debería preocuparse por su espiritualidad. Déjeme orar por usted, poderlo bendecir y pedirle a Dios de verdad con todo nuestro corazón que esta noche el Padre pueda hablarnos y pueda llenarnos de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos tus hijos e hijas que están, Señor, en este momento deseando que ríos de agua viva vengan sobre su vida. Señor, oramos para que una lluvia temprana, una lluvia a su tiempo o una lluvia tardía les llegue, Señor, según la ocasión y la oportunidad de cada uno de ellos. Que los alcance la bendición, Señor, que los alcance, Señor amado, tu mano, que los alcance, bendito Dios, y que ellos puedan ver, bendito Padre, que hay ríos de agua viva sobre todos aquellos sequedad espiritual, Señor amado, quede quitada, Padre bendito, tú les puedas dar hambre y sed de tu palabra, que ellos puedan sean sedientos y beban, no de un vaso, Señor, beban de los ríos de agua viva. Bendícelos en su espíritu. Padre, te pido que los bendigas en su alma y los bendigas materialmente, Padre, y ellos de aquí en adelante puedan sembrar, regar y cosechar abundantemente, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús. Bendigo a todos mis hermanos que están en este momento en dificultades físicas, que tu mano los alcance. Me uno a la oración de todos tus hijos y tus hijas alrededor de todos los lugares donde nos están mirando. Nos unimos en oración a favor de los enfermos, de los afligidos, de los dolidos, de los necesitados. Señor, que tu mano pueda estar con ellos. No te apartes de ellos, por favor. Extiende tu diestra de poder, tu mano de misericordia, y que, Señor, sobre ellos haya salud, haya vida. Dales la oportunidad de que te conozcan, dales la oportunidad de que te sirvan. Haya una cobertura angelical sobre sus vidas. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a aquel que hace las cosas con todo su amor, con todo su corazón. Señor, que le alcance tu bien, que le alcance tu favor y la benevolencia. Bendigo a todos y cada uno de mis hermanos y amigos que están en sintonía, Señor, que sean alcanzados con la salvación y el arrepentimiento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, es para mí una bendición, es un privilegio, es un honor poder haber estado con ustedes y que de aquí en adelante podamos nosotros esforzarnos para que, como dice la palabra, podamos llegar a la estatura del Señor Jesucristo, a la perfección del Señor Jesucristo. No deje lugares desérticos, no deje lugares vacíos,
riéguelos todos los días con su oración, con su ayuno, con la lectura de la palabra, sus ejercicios espirituales, ayude al necesitado, bendiga al que tiene necesidad. Por favor, yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo. Con nosotros será hasta el día jueves a las 8 en punto de la noche. Estaremos también conectados para poder participar de estas bendiciones. El Señor lo bendiga. Le mando un abrazo bien grande a usted y a toda su familia. Que la paz del Señor pueda posar sobre usted, que todo espíritu malo sea quitado y que el espíritu del Señor pose sobre usted, su casa, su familia, su economía, su alma y su espíritu. La paz del Rey sea con todos ustedes.